Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas noches. Lunes en Desiguales, pero claro, también lunes de febrero, perdón, lunes de verano en la Argentina, último día de enero y así las cosas. Arrancamos esta edición de Desiguales con la imagen de Máximo Kirchner, diputado nacional por el Frente de Todos y hasta hace un rato nada más presidente del bloque del espacio oficialista en esa Cámara, pero a través de un comunicado muy duro, comunicó efectivamente que renuncia a ese rol, no a dejar de ser, no renuncia a ser parte del Frente de Todos, ni mucho menos, sino, y eso lo explicita en el comunicado, sino que renuncia a la presidencia del bloque en función de la negociación y los resultados con el Fondo Monetario Internacional. Lucila Trujillo, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, qué enero, ¿no? Digo, la confusión también es porque es el último día, porque fue un mes en el que pasó absolutamente de todo, ni hablar lo que tiene que ver con la agenda económica y política de las últimas jornadas. Pero hay un comunicado que emiten desde lo que, bueno, ahora es la expresidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Extenso, por cierto. Vamos a repasar 4 puntos principales, los 4 párrafos más importantes de ese comunicado, que arranca, Pablo, con, bueno, la confirmación de que, y esto lo dice textual, Máximo Kirchner, he tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, llevada adelante exclusivamente por el Gabinete Económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado. Quedémonos un segundito en este párrafo, y acá hay 2 cosas. Primero, el hecho de no compartir la estrategia y los resultados, eso ya de por sí es un elemento muy fuerte. Me quedo también con esto, ¿no? Llevada adelante exclusivamente por el Gabinete Económico, lo cual habla de una negociación en la que no participaron otros sectores, no solamente del resto del frente, sino del resto del gobierno. Bueno, ¿verdad? habla de un grupo negociador, yo ahí no sé a quiénes se refiere, pero siempre remarcando que es gente de lo que se dice dentro del Frente de Todos, el albertismo, ¿no? Él pone sí, el grupo gente, de confianza del presidente. Totalmente, claro. Digo, recordemos que el Frente de Todos es un frente, distintas patas dentro de ese movimiento político, pero continuemos leyendo porque, Dale. reiteramos, tiene partes interesantes. Dejé los prejuicios de lado y también los agravios recibidos para conformar el Frente de Todos, no así las convicciones. No lamento haber brindado un trato que no fue recíproco. Acá, evidentemente, también hay un reclamo en términos de cómo, después de haber conformado el Frente de Todos y haber recibido esos agravios, es decir, la historia previa de quienes conforman el frente, digamos, ¿no? Todos hicieron un sacrificio ahí, eso está claro, es parte de un gobierno de coalición, pero después dice, no lamento haber brindado un trato que no fue recíproco. Entendí desde el momento en que Cristina Fernández de Kirchner nos dio la instrucción de construir el Frente de Todos, que lo sucedido hasta su conformación no podía obturar lo que vendría. Lamentablemente fui uno de los pocos que actuó de esa manera. Es decir, aquí, además de la propia negociación, lo que está mostrando Máximo Kirchner es un displacer respecto de la propia lógica interna de discusión dentro del Frente de Todos, que es algo que vamos a analizar, por supuesto, aquí en Desiguales en la jornada de hoy con todo nuestro equipo, y que está en el centro de la decisión que comunica a partir de esta carta Máximo Kirchner. Voy a aclarar algo de nuestro graph, ¿no? Dice la renuncia de Máximo Kirchner. Es una renuncia a la presidencia del bloque del Frente de Todos, no así a su banca de diputado nacional, porque expresa también en otras partes de este comunicado que él va a acompañar, de hecho, muchos de los proyectos que se van a debatir a partir de mañana en sesiones extraordinarias. Los menciona incluso puntualmente. Remarco esto porque no es una renuncia a su lugar y al frente, sino a la presidencia del bloque dentro de la Cámara de Diputados. Otra de las partes interesantes, sería más que incorrecto aferrarse a la presidencia del bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán. Algunos se preguntarán qué opción ofrezco. En principio, llamar las cosas por su nombre, no hablar de una dura negociación cuando no lo fue. Aquí me pregunto, bueno, ¿qué información maneja
Máximo Kirchner para poder decir esto, ¿no? Claramente información que nosotros no tenemos. Y mucho menos hablar de beneficios. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones. Esto viene porque además menciona unos párrafos antes cómo fue la situación de su padre con el FMI. Sí, aquí en este párrafo me parece que lo que subrayaba Lucila es claro, digamos, ¿no? El ministro Martín Guzmán fue taxativo, me parece que en la conferencia de prensa un par de veces, cuando dijo que la negociación había sido durísima, que había arrancado con los planteos clásicos del Fondo Monetario Internacional, no solamente en términos de cuánto ajuste del déficit, sino también en reformas estructurales, reforma previsional, reforma laboral, etcétera, y que la negociación había sido durísima. Aquí Máximo Kirchner dice, bueno, llamemos a las cosas por su nombre, no hablar de una negociación cuando no lo fue, de una dura negociación cuando no lo fue. Claramente desmintiendo, por lo menos teniendo una mirada muy distinta con la información que tenga el diputado Máximo Kirchner respecto de la característica de esa negociación. Guzmán lo que dijo en la conferencia de prensa el viernes pasado fue, comenzamos hablando de un trato, de un acuerdo devastador. Sí. Llegamos al más razonable. No habló de un gran acuerdo o de un buen acuerdo, sino que utilizó la palabra razonable para referirse a lo que tiene que ver con el tira y afloje con el propio FMI. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que leímos antes también, siempre remarcando que quienes las llevaron adelante fueron gente de confianza del presidente, del grupo negociador, del gabinete económico y de un sector exclusivamente del Frente de Todos. Otro de los párrafos que resaltamos, insistimos, es el comunicado del diputado Máximo Kirchner, donde anuncia la renuncia a la presidencia del bloque oficialista en diputados. Asimismo, desde ya, como decía Lucila, esto no implica de ninguna manera una fractura del frente, pero es, en términos políticos es una acción muy pesada, digamos, ¿no? Asimismo, ningún diputado ni diputada de nuestro bloque recibió una instrucción para expresarse en contra de la imposición del fondo. Es cierto también que no recibieron una instrucción para hacerlo en su favor. Es decir, nadie dijo desde esta presidencia que se hable en contra de la negociación con el fondo, tampoco a favor. Y es por ello mismo que decido liberar al presidente para que no se sienta presionado como tantas otras veces ha hecho trascender su entorno. Presionar, no. Eso lo hace el Fondo Monetario Internacional. Nuevamente, diferencias ya habían sido expresadas en la carta de Cristina Fernández de Kirchner después de la elección, después de las primarias. Se hablaba del entorno del presidente, de presiones, no directamente del presidente, pero sí de su entorno. Bueno, aquí resalta nuevamente Máximo Kirchner ese elemento, ¿no? Bueno, por último, dice, seguiré trabajando como lo hice hasta ahora, con una agenda que incluya leyes como humedales, producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial, acceso a la tierra y demás. ¿Por qué lo mencionamos esto? Bueno, porque tiene que ver con lo que viene. Tiene que ver con lo que comienza mañana en el Congreso de la Nación, que son las sesiones extraordinarias. Digo, tiene que ver con un claro acompañamiento a los proyectos de ley avalados por el Frente de Todos, muchos de estos incluso de la agenda del ministro Matías Culfas, ¿no? Que sabemos no es un ministro, si se quiere, kirchnerista o que responde a la vicepresidenta, sino por el contrario, pero que lo que tiene que ver con el fomento al desarrollo agroindustrial, lo que tiene que ver con la promoción de la industria automotriz, lo que tiene que ver con la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial, bueno, son todas leyes que se las nombra incluso dentro del paquete Culfas, ¿no? Un paquete claramente acorde al interés, en este caso, del ministro Culfas. Bueno, vamos a resumir un poco lo que vamos a hacer en el programa. Ya nos vamos a ir a charlar con nuestros y nuestras columnistas. Vamos a analizar con la información que tenemos aquí en la televisión pública en Desiguales esta decisión. Estamos, por supuesto, a la espera también de las repercusiones, de las decisiones. Me parece que hay dos elementos para agregar o para agregarle valor al momento. Siempre es muy difícil, en el mismo momento en que ocurren los acontecimientos y decisiones como esta, tener precisiones y claridad sobre qué es lo que va a ocurrir a continuación. Con lo cual, programa libre de humo, en esa no vamos a entrar. Dos elementos. Primero, lo charlamos el viernes pasado, si no me equivoco, cuando pusimos al aire unas reflexiones del presidente electo Boric en Chile acerca de hacer lo posible. Después vamos a volver sobre esto. Pero está claro que a las coaliciones progresistas de la región que tuvieron que cerrar acuerdos con sectores político-ideológicos que en muchos casos venían trabajando de manera antagónica hasta ese momento, llevar adelante los desafíos de la gestión con tantas necesidades en medio de tanta crisis es efectivamente un escollo, es un problema.
El problema no son los matices, el problema no son las diferencias, el problema es cómo se conducen esas diferencias. Este es el gran desafío del Frente de Todos, que insistimos, ya ha pasado por una situación como esta después de las elecciones primarias. El segundo elemento que creo hay que tener en cuenta tiene que ver con las características propias de esta coalición. Y la historia de esta coalición, que es lo que vamos a ver ahora en las repercusiones, y seguramente después de la palabra del presidente estas cosas irán tomando un carril, pero es muy pronto para hacer alguna aseveración temeraria sobre estas cuestiones. Ahora, no tener en cuenta que estos son los desafíos de todos los gobiernos progresistas de la región, y por supuesto, cómo la Argentina y cómo su dirigencia política, la dirigencia política del Frente de Todos, resuelve estos temas, es el gran desafío, es la gran pregunta, y por supuesto tiene que ver con las necesidades y las tragedias que hemos vivido en los últimos años en la Argentina, y de qué manera se llevan adelante desde el Estado, desde el gobierno, con qué herramientas tratar de resolver estas situaciones, ¿no? Ni más ni menos, además, que en el marco de una negociación con el Fondo Monetario Internacional. En paralelo, el silencio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde el día viernes que se conoce este preacuerdo con el FMI, todavía no se ha expresado. Se esperaba la palabra de Máximo Kirchner, por supuesto, y aparece con la renuncia a, reiteramos esto, la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. ¿Vamos a la mesa? Sí, dale. Porque hoy hay mucho que hablar con nuestros compañeros. De hecho, hoy el programa es de nuestros compañeros, diría yo. Y más que nunca, diría yo, manera, ¿no? Desiguales, programa libre de humo. Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué buenas dicen? Noches. Arrancamos con Nico Fiorentino y con Jimena Fuertes, nuestros columnistas políticos, a ver qué información tienen, qué es lo que conocen hasta ahora y cómo se gestó además este comunicado. Nico. Lo que sabemos es que la decisión estaba tomada desde el fin de semana. Lo sabían algunos de sus compañeros, lo había hablado con algunos de sus compañeros de bloque, los más cercanos, los más referenciados en la cámpora, los que lo tienen como líder, para decirlo de manera más sencilla. Esos propios compañeros intentaron convencerlo de que no tome esta decisión. Lo mismo intentó la vicepresidenta durante todo el día. Máximo Kirchner se lo comunicó al presidente Alberto Fernández esta tarde. ¿La vicepresidenta intentó convencer a Máximo Kirchner que no tomara esta decisión? Sí. ¿Esta es la información? Sí. O por lo menos la desaconsejo. Digo porque estamos demandando. Yo creo que es más importante demandar la posición ahora en estas circunstancias de Cristina Fernández de Kirchner como socia del Frente de Todos, más que en referencia a lo que pudo haber sido su posición en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Máximo Kirchner, que venía con una relación muy desgastada con el gobierno, con el presidente Alberto Fernández por muchas situaciones. Había quedado bastante esmerilada la relación después del cierre de listas. Recordemos que Máximo Kirchner nunca, como líder de una de las organizaciones que componen el Frente de Todos, como es la Cámpora, nunca estuvo de acuerdo con el armado de listas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que su propuesta había sido otra, que en su propuesta incluso ya había puesto la presidencia del bloque como oposición. ¿Para qué? Para tratar de convencer al presidente Alberto Fernández de que quien encabece la lista en las elecciones sea Santiago Cafiero. ¿Puedo interrumpirte ahí, Nico? Y empezamos una charla abierta, porque lo que primero queda en evidencia es que todo lo que se le reclamaba a Frente de Todos, después de lo que había ocurrido en la elección primaria, constituir algún espacio donde estas discusiones se puedan canalizar de otra manera y no llegar a una interpretación libre a través de los medios de comunicación, y que después haya casi un libre albedrío de cada uno de los sectores, con los daños que eso puede infligir a una coalición de esta. Evidentemente eso no se logró. No, es que además me parece que yo creo que tuvo un ejercicio positivo en el corto plazo de cómo administró la crisis post-paso. Sí. Me parece que ahora tomamos magnitud de lo que fue nada más y nada menos que la presentación de la renuncia de Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior, y un miembro, si bien no están numerados en la cámpora, hay un 1 que es Máximo Kirchner y hay varios que son número 2. Uno de los números de la cámpora presentó su renuncia y al otro día la vicepresidenta publicó una carta donde, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, señalaba las dificultades que tenía para hablar con el presidente. Pero es cierto, Nico, que cuando eso ocurrió, sí, fueron días de muchísima tensión, yo te diría, o de conmoción social, ¿no? Como sí, de una incertidumbre. semana. Menos de una semana. Bueno, entonces por eso digo días,
¿no? Sí, Pero de incertidumbre. Lo que yo creo es que como esa crisis que pudo haber sido muchísimo más profunda de lo que fue, se saldó en términos cronológicos, en términos de tiempo rápido, me parece que perdimos relevancia o perdimos un poco de idea de la situación en la que estaba la coalición. Lo que llegó después fue la mejora en el resultado de la provincia de Buenos Aires, una especie de celebración de la chique de la derecha, pero me parece que todo había quedado ahí muy dañado. Máximo Kirchner ya venía marcando su posición respecto a Bloque. A él le parecía ya per se una locura un acuerdo a 10 años, lo cual ahí se abre el otro panorama, que es no tiene antecedentes el Fondo Monetario Internacional de un acuerdo, de un programa de facilidades extendidas que se extienda más allá de 10 años. O sea, Máximo Kirchner ya pedía que, o demandaba, o exigía para valorar positivamente una negociación, que el FMI hiciera una excepción histórica, lo cual era bastante complejo. Sumo también ahí entre los pedidos que estaba haciendo sobre todo el sector más de la cámpora con respecto al FMI, era lo de los plazos, lo de los 20 años, y recordemos también el uso de los derechos especiales de giro que se usaron para pagar deuda. La cámpora quería que se usen para gastos de la pandemia. Y después estaba también el pedido de las sobretasas, de eliminarlas, ese era otro pedido. Y recordemos también en el discurso de Cristina Kirchner a fines del año pasado que decía que se use plata que gente tiene afuera del país para pagarle al fondo. Digo, muchos pedidos que se fueron dando y que no se cumplió ninguno en el cierre del acuerdo. Dijo que el FMI nos ayude a traer los dólares de los argentinos que están afuera. Creo que la posición que se demandaba desde este sector de la coalición era que el fondo se hiciera mucho más cargo de su responsabilidad a la hora del préstamo que le dio el gobierno anterior. Pablo, vos recién. Sí. Literalmente dice que ¿qué ofrezco? Que por lo menos que no se hablen con verdades a medias, o dice que no se digan mentiras. Considera que no fue una negociación dura. Sí, pero en otro párrafo también le dice, yo no presiono, el que presiona es el FMI. Y que se le haga pagar al fondo mucho más costo. Lo que pasa que, bueno, eso es parte de la propia lógica. Jimé, ¿qué más información? Sí, lo que me decían era también que el gobierno podía haber hecho muchos más gestos políticos, ya que todos caracterizaron que este es un préstamo político y que no lo hizo, que no aprovechó la herramienta política y puntualmente a qué se refieren, a la movilización popular, que incluso dicen, bueno, la calle estaba ahí, el gobierno tiene a su favor la calle y no la usaron. Que se hubiera apalancado en la calle Sí. Para plantear otra posición frente al fondo. Claro, eso, pero en función de que la discusión sobre el acuerdo sea una discusión mucho más pública de lo que terminó siendo. Sí. Hay en los últimos días encuestas, informes que dicen que varios argentinos no saben quién contrajo la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 4 de cada 10 sabe que fue Macri. Digo, hay 6 de cada 10 argentinos que o cree que la contrajo Alberto Fernández o no sabe quién fue a pedir este préstamo multimillonario al FMI. Me parece que sale un poco de eso, ¿no? Digo, más allá de que en el periodismo nos hemos cansado de contar los detalles de cómo se contrajo esa deuda millonaria, bueno, se ve que hay un sector de la sociedad a la que eso no le llegó. Es una encuesta de la consultora Analogías que trabaja principalmente para el kirchnerismo y te cuento algo. La encuesta, las páginas que se publicaron de esa encuesta que se hicieron públicas estaban editadas. Había otros cuadros de esa encuesta que mostraban otras cosas, como por ejemplo que había un amplio apoyo, no recuerdo el número, por ahí había un amplio apoyo, había una exigencia popular de un acuerdo con el FMI. ¿Qué quiero decir con esto? Que se había instalado, y esto es lo que me parece que se desprende hoy en parte de la carta que publica Máximo Kirchner, estaba muy instalada la idea de que lo mejor que podía pasar era un acuerdo con el FMI. Acá no estoy opinando yo, estoy diciendo lo que decía esa encuesta. Claro. Entonces esa presión popular o esa presión o ese clima respecto al acuerdo con el FMI estaba. Ahí es importante recordar también que Máximo Kirchner, cuando en una de las presentaciones, que yo no recuerdo mal, fue una de las presentaciones de Santiago Cafiero como jefe de gabinete, brindando el informe de gestión, cuando se presionaba por modificar la ley que se había aprobado para comprar vacunas y aplicar vacunas de carácter excepcional en el marco de la pandemia, había dijo, si así negociamos con laboratorios, ¿cómo vamos a negociar con el FMI? Lo pedís, lo tenés. Mirá vos. En nuestra propia experiencia, porque cuando no escuchamos la propia experiencia que tenemos como pueblo, terminamos siempre siendo juguetes de las circunstancias. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más
y con muchísima mezquindad, buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó, y no hubo un laboratorio ni europeo, ni asiático, que pusiera ningún pero a la hora de poder negociar con la Argentina. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, uno se pregunta, si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró en mucha parte de la clase política argentina, ¿cómo nos va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Porque muchas de las cosas que dicen, que escuché de muchos colegas de esta Cámara, del bloque obviamente que tengo aquí enfrente, son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Bien, allí Máximo Kirchner, julio del año pasado. Sí, 2021. En la sesión de presentación. Sí, una presentación de informe de gestión del jefe, el entonces jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Ahora, acá estamos discutiendo dos cosas, me da la sensación. Separemos, ¿no? Porque una cosa es la discusión con el Fondo Monetario Internacional y otra es la manera en que el Frente de Todos resuelve las diferencias, construye política a partir de los matices para no llegar a situaciones así que Máximo Kirchner evidentemente tiene toda la intención de no infligir un daño sobre la coalición ni sobre el presidente, lo manifiesta en la carta. Lo que puede pasar a continuación es difícil de anticipar, digamos, ¿no? Uno cree que el gobierno no tiene que dejar llevarse por todo lo que van a decir los medios opositores, que trata de calmar las aguas, que efectivamente dirá que en un gobierno están estas diferencias, pero bueno, evidentemente el peso político de una decisión como esta es un montón. Pero separemos las cosas, ya no es una discusión sobre la negociación con el fondo. No, de hecho lo que no sabemos es si la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque es la punta del iceberg o es el iceberg. Claro. Por ejemplo. Sí, porque... Quiero decir, el ministro del Interior es un dirigente de la Cámpora. La titular del ANSES es dirigente de la Cámpora. Bueno, acá es importante la saber del PAMI si, como vos decías, es una decisión de Máximo Kirchner, a quien sus compañeros y compañeras de bancada le pedían que no lo hiciera, y la propia vicepresidenta también, y es una decisión exclusiva del presidente del bloque, o efectivamente es algo más una realidad, del espacio político. Hay una realidad que o hay algo de qué tomarse para creer que puede ser el iceberg total, y es que de lo que se exime Máximo Kirchner dejando la presidencia del bloque, además de, yo en la carta leo que va a votar en contra. Yo no sé si ustedes leen lo mismo. Cuando dice literalmente que sería incorrecto aferrarse a la presidencia cuando no se puede acompañar un proyecto de una central. Dice no se puede acompañar. No, pero digo, perdón, como presidente del bloque se exime de dar el discurso de cierre, por ejemplo. Es decir, tendría que haber dado un discurso de cierre respaldando como presidente del bloque. Perdón, eso no es menor, porque vos también lo mencionabas la semana pasada, no recuerdo si fue acá o en el noticiero, que varios dirigentes de Juntos por el Cambio, es decir, de la oposición, off the record, que te decían, bueno, yo voy a votar lo que vote Máximo Kirchner. Yo voy a votar lo que vote el presidente del bloque del Frente de Todos. Veremos si efectivamente era Máximo Kirchner con nombre y apellido o si era el presidente del bloque del Frente de Todos, ¿no? Sí, yo ahora tengo dudas de qué va a ser Juntos por el Cambio. Creo que la historia los pone en un lugar interesante, que sería la posibilidad de ser los racionales. Votar. No, pero estás haciendo un chiste. Salir a defender el acuerdo que ellos firmaron. Sí. Votar a favor y exponer a si efectivamente el kirchnerismo o algunos diputados, si el bloque del Frente de Todos se parte. Si el bloque del Frente de Todos se parte. Estamos haciendo futurología. Esto no es lo que está diciendo el texto, digamos. El texto no dice eso, no plantea ninguna posibilidad de rompimiento, de hecho dice... No digo que se parta el bloque, digo que se parta a la hora de votar de acuerdo con el FMI. Sí. Digamos que si el bloque del Frente de Todos se parte a la hora de votar de acuerdo con el FMI y el Juntos por el Cambio acompaña el acuerdo con el FMI... Quien está convalidando, entiendo dónde vas. Quien está bancando lo que propone el presidente es la oposición. ¿Quién le está dando la herramienta que el gobierno demanda para gestionar de manera más ordenada, que es así como se presenta desde el Poder Ejecutivo el acuerdo con el FMI? ¿Se lo está dando el kirchnerismo o se lo está dando Juntos por el Cambio? Bueno, tuiteó Mario Negri, presidente del bloque... Del interbloque. Del interbloque,
de Juntos o Juntos por el Cambio, yo no me acuerdo qué nombre tiene en este momento. Veníamos diciendo que había un silencio que aturdía de parte del kirchnerismo duro con respecto al acuerdo del gobierno con el FMI. Hoy queda claro que hay una grave crisis interna dentro del Frente de Todos que parece ir ganando gravedad y volumen. Yo no sé si es un hilo o si es solamente ese tuit, solamente eso. Bueno, está claro, es un movimiento lógico de la fuerza de oposición que va a aprovechar esta situación. Ojalá el gobierno no tome en cuenta estas posiciones. Insisto, mañana imagínense las notas editoriales de la prensa opositora. El gobierno tiene que tener otra templanza para resolver esta situación, que es evidentemente una crisis, otra crisis política. A mí, si me dan para pensar, a la altura de la que ocurrió después de la legislación. Jiménez, ¿querías decir algo? Sí, una cosa que destaco del comunicado del bloque, de Máximo, es que él destaca que él acompañó la reestructuración de la deuda privada, la primera que había hecho Guzmán, que todo el mundo la destacaba, decía que técnicamente era muy buena y que de hecho desactivó y ahorró plata para el Estado. O sea, él dice, yo en ese sentido soy pragmático, cuando hubo que hacerlo lo hice. En este caso estamos en términos políticos, de diferencia y casi de oposición a este acuerdo. Igual le pega también a la renegociación. Dijo que votó que no le parecía bueno. Votó un acuerdo que no le parecía bueno, claro, que había sido con los dijo privados de bono. Sí, dijo, no hubo ajuste, no hubo renegociación en lo que tiene que ver reestructuración de capital, solo en intereses, algo que se venía escuchando off the record, que ahora dice, bueno, estamos en contra de esa reestructuración con los acreedores privados en 2020. Perdón, creo que nunca en la historia volvería a decir una cosa así, pero en este momento los detalles de la negociación que vienen respecto del fondo pasan a un segundo plano. Porque ¿cómo hace para resolver el gobierno, para encarar el gobierno la negociación que falta para los memorandos, etcétera, etcétera, y para llevar adelante esa política que implica efectivamente el acuerdo con el fondo, si vos tenés diferencias políticas tan importantes? Es una cosa muy complicada. Lo que me decían era que esas características que todavía hay que escribirlas, hay que atravesar todo el proceso administrativo burocrático, todavía no se conoce ni siquiera por parte tampoco de parte del bloque del Frente de Todos, y que todo está en discusión. De hecho, me decía, todavía hay tiempo, me dicen esa frase. Bueno, vos decís que esto puede ser parte de una manera de presionar para la discusión de letra chica. Sí, no tan chica. Me parece que no se juega tan finito, ¿no? Que los movimientos son un poco más bruscos, o por lo menos eso es lo que ha mostrado la coalición hasta acá. Me confirma la información que daba Nico Fiorentino, que efectivamente Máximo Kirchner, bueno, todo lo que contó, que Máximo Kirchner comunica la decisión al presidente durante la tarde, que habla con la vicepresidenta y que la vicepresidenta le recomienda no tomar esta decisión. Ahora, si te la desmentían, ¿le ibas a contar también? No, tremendo. Está muy bien. No, Bueno, es tremendo. en la confianza que nos tenemos. Agreguen la información. Está Héctor Recalde en línea, ustedes saben, fue presidente del bloque del Frente para la Victoria en su momento. Héctor, ¿cómo le va? Pablo Caruso, Luli Trujillo, en Desiguales en la Televisión Pública, los saludamos. ¿Cómo anda? Muy bien, los saludo a los dos, muchas gracias por llamar. Gracias. Momento difícil. Momento difícil. Con la experiencia que usted tiene en ese lugar, Héctor, ¿qué está leyendo? Me parece a mí que en definitiva lo que sea prioritario es la unidad del fondo del Frente de Todos. Y es bueno que cada uno exprese su posición personal frente a cada problema, prioritando, es decir, evitar cualquier intento de división, porque ya veo a los sectores políticos de oposición como refregándose las manos diciendo se divide el Frente. No, el Frente no creo que se vaya a dividir, todo lo hablo a título personal, les insisto. Me pareció muy bien las declaraciones de Máximo Kirchner, pues la verdad que yo entiendo personalmente que una de las condiciones que puso el fondo para esta renegociación es que el gobierno argentino rinda cuentas cada 3 meses. Esto es más o menos la rendición de cuentas frente al fondo. No me parece una cesión de un espacio importante de soberanía. En ese sentido es mi discrepancia, pero insisto, es mi posición personal y soy muy respetuoso de las posiciones de otras compañeras o compañeros. Ahora, ¿no? Recalde, habiendo ocupado ese lugar en la Cámara de Diputados, ¿qué consecuencias tiene dentro de quienes se encuentran en el Frente de Todos en la Cámara Baja? Digo, ¿cómo se sigue después de esto? ¿Cómo se organiza? Yo creo que la decisión de Máximo de renunciar a la presidencia del bloque
digamos, es un desprendimiento correcto porque evita que haya mayores problemas. Los integrantes del bloque no se sienten comprometidos con las manifestaciones de Máximo. Si alguno no está de acuerdo, no tiene por qué, no tiene derecho a queja, digamos. Es la expresión personal de la posición de Máximo. En ese sentido, me parece el desprendimiento que tuvo, porque hay que renunciar a la presidencia del bloque, digamos, ¿no? Que es una posición de poder. El desprendimiento de Máximo lo habilita mucho más para defender su posición. ¿Cree que va a votar en contra? Yo calculo que va a ser coherente con su posición cuando llegue el momento. Hay que ver qué sucede en el debate en el Parlamento, porque todavía falta el debate parlamentario. Entonces, no quiero apresurarme a ver qué discusiones van a haber dentro del bloque y cuál va a ser la salida que se dé, que unifique posiciones. Yo digamos, aspiro a que unifiquen posiciones, porque se puede lograr un equilibrio. Y por otra parte, me parece muy buena actitud frente a la negociación que se viene. Porque viene ahora la negociación. Todavía no se hizo, la tiene que hacer el Parlamento. O sea, esta sería una lectura posible que hacía Jimena Fuertes recién aquí, una lectura posible es que... Sí, coincido con ella, La verdad que yo siempre digo que los abogados laboralistas podemos no saber derecho, pero sabemos conciliar. Entonces, para ponerse más fuerte en una posición conciliatoria, me parece que esta actitud favorece eso. Lo que pasa, Héctor, es que el peso político de una decisión como esta y algunas de las cosas que efectivamente se dicen en el comunicado, la pregunta que inmediatamente me surge es, se la traslado, si hay madurez política dentro del frente para contener una expresión de este peso y sacar de esto una virtud. Yo creo que no tengo ninguna duda que existe esa posibilidad dentro del bloque. Son compañeras y compañeros con mucha experiencia, con mucha coherencia, con luchas previas para llegar a esta situación. Confío en eso. Héctor, más allá de aparte aspiro a eso, ¿no? Está claro. Más allá de las posturas respecto del acuerdo, de lo que hasta acá se ha alcanzado en términos de un acuerdo con el fondo, ¿esto no abre también una discusión o pone por delante una discusión respecto de cuáles son los espacios hacia adentro del frente para discutir estas diferencias? Insisto, el nuestro es un gobierno de coalición. No es unívoco, no es la cámpora, para decir un ejemplo. No, está claro. El tema es cómo se conducen esas diferencias. No son un problema las diferencias. Yo creo en la grandeza, en la inteligencia de los distintos representantes de los sectores para llegar a una posición unívoca. Así que dejemos a ver qué sucede. Yo apuesto a esto que acabo de decir. Jimé, ¿querés agregar algo? Sí, quería preguntarle, en función de su experiencia en el manejo de los bloques, ¿cómo cree que se va a dar esta discusión, dadas estas nuevas tensiones y la nueva posición que sí o sí tiene que tener la oposición, digamos, a partir de este movimiento? La oposición, insisto, está tratando de dividirnos, obviamente, y va a tratar de agudizar en lo posible esa actitud. Pero cuando se reúne el bloque y será discusión dentro del bloque, va a salir una posición de acuerdo. ¿Usted confía en eso, digamos? Habrá una especie de libertad de conciencia o libertad de acción y el bloque tendrá mayoritariamente una posición. Bien, claro. Nico, Espero sea de consenso. Espero que sea de consenso, porque estoy convencido por nuestra ideología, por nuestra historia, que aceptar algunas condiciones, como le acabo de decir, esta rendición de cuentas del fondo es muy violento. Ahora, muy violento. Así que Recalde, usted habla... Son problemas difíciles. Sí. No, entiendo usted, pero usted habla de ceder soberanía, habla de condiciones violentas, pero desde el propio Frente de Todos, porque Martín Guzmán es el ministro de Economía del Frente de Todos, hablan de un acuerdo razonable, hablan de inédito, lo mejor que se pudo hacer. Digo, esa es la palabra también de alguien que conforma ese lugar, ¿no? Me parece perfecto, porque su lugar de ministro de Economía hizo todo lo que era posible hacer. Claro. Ahora, el siguiente paso es la expresión de los componentes de nuestro bloque en la Cámara de Diputados. Son dos instancias distintas. Claro. Bien. Martín Guzmán hizo, como él lo acaba de decir, hizo todo lo que era posible hacer. Vamos a ver qué es posible lo que haga, qué es posible lo que pueda hacer el bloque. Claro. Héctor, le agradecemos mucho, como siempre, por otra parte, su palabra. Un abrazo grande. Espero que la próxima vez me llamen por un problema más fácil. Muchas gracias. Nosotros también. Gracias. Adiós.
Gracias. Bueno, Mientras no sea por un Recalde. juicio laboral. Claro. Héctor Recalde, abonando, si no nos reímos un poquito, Sí. abonando la idea de Jimena Fuertes, que esto de alguna manera impacta en la negociación que a partir de ahora el gobierno tiene que llevar adelante por la letra chica del acuerdo. Yo tengo un par de dudas que tienen que ver, esto por ahí es algo más práctico, ¿no? La ley de fortalecimiento, lo de sostenibilidad del fortalecimiento de la deuda, nunca me acuerdo exactamente el nombre. ¿Qué es lo que implica? Que si el proyecto que se envía se modifica o algo, hay que ir a renegociar con el fondo. Te lo puedo leer, si querés, el artículo 2 dice: dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas o operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo leí? ¿Por qué lo tenía anotado? De casualidad, esto no estaba armado. Porque una de las cosas que se está discutiendo es ¿qué es lo que va a llegar al Congreso? Claro. ¿Va a llegar solo el financiamiento? Es decir, va a llegar, el Poder Ejecutivo le va a pedir al Congreso autorización para tomar el nuevo préstamo con el FMI para pagar el préstamo que aprobó Mauricio Macri, o va a mandar un carpetazo así con todos los memorandos, con el cumplimiento de todo el sendero fiscal, con el cumplimiento de todo el recorte monetario que también Lo dijimos el viernes. La oposición no ganó la elección ejecutiva. La oposición no le puede decir al gobierno qué modelo económico implementar. No, pero Pablo, Patricia Burrich, presidenta del PRO, dijo: nosotros no vamos a trabar el refinanciamiento en el Congreso y todo lo demás no tiene que venir al Congreso. Es la posición que está tomando el PRO. Bien. El PRO está diciendo: manden el financiamiento, nosotros lo votamos. Todo lo demás, el cumplimiento de las metas fiscales, todo eso es un problema de ustedes son el Poder Ejecutivo ahora. Esa es la posición de la oposición. Primera vez que se va a debatir aparte, ¿no? Mediante esta ley, con lo cual es hay también algo antecedentes. nuevo. Sí. Exacto. Claro. Igual, un paréntesis, me parece algo que decía Recalde, que a mí me parece medio finito. Me da la sensación, voy a improvisar ahí porque no lo tengo confirmado, pero a mí me da la sensación que el Congreso no puede modificar lo que el Poder Ejecutivo presente. Claro, eso lo es lo puede que- aprobar o Vuelve la rechazar. negociación. Claro. No puede modificarlo. Y si No. rechaza, vuelve a negociar el gobierno con el fondo las modificaciones que sean Tenés que aceptables para hacer el otra Congreso. ley Bueno, nueva. eso, sí. Bueno. En el momento, si Cero. se tardó 2 años en llegar a esta negociación y el Congreso no lo aprueba, Ya seguimos charlando, opinando, analizando las repercusiones, además de la decisión de Máximo Kirchner de dejar la presidencia de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados. Corte y ya volvemos a Desiguales en la televisión pública. Muy bien, seguimos en Desiguales en la televisión pública, jornada especial, día habitual, pero como decíamos, ¿no? Un lunes de verano en la Argentina te puede sorprender con cualquier cosa. ¿Vos creías que enero era Y tranquilo? pensaba que en un momento dijimos, nunca una ¿no? invitación a una pileta, ¿no? Siempre es... Con Claudio Sí. Martínez en un momento dijimos, che, ¿qué hacemos en el verano? Sigamos, le dijimos. Sigamos. Fue una buena decisión. En un ratito nada más seguimos charlando con distintos y distintas analistas, repercusiones de esta decisión. Vamos a volver sobre el momento regional y los gobiernos progresistas que se enfrentan a estos dilemas, con congresos adversos, pero también gobiernos de coalición. Y algunas reflexiones de Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, de Evo Morales, sobre esto en las últimas horas con la Agencia Estatal de Noticias Telam. Pero antes, Flor Barragán, estuviste trabajando sobre, y me parece que es parte de la discusión, ese desfiladero entre ajuste y no ajuste que puede implicar por lo menos lo que se ha negociado hasta acá con el fondo. Así es, esta pregunta que muchos se hacen en el Frente de Todos. ¿Se puede bajar el déficit fiscal como te pide el FMI sin hacer un ajuste? Y de hecho, en la carta, Máximo Kirchner dice: siempre se interesan por los gastos. Es decir, que una de las principales críticas económicas al acuerdo pasa por el recorte en el gasto. ¿Cuál va a ser el principal recorte en el gasto público para alcanzar la meta de déficit que te pide el FMI? Va a pasar por los subsidios energéticos. Una cartera que hoy en día está controlada, si bien es por la Secretaría de Energía, en la práctica la manejan funcionarios que responden a la vicepresidente, como son Federico Basualdo y Federico Bernal. Cuando Ahora- hablamos de subsidio, hablamos de tarifas, de aumento de tarifas. Pero ¿no? Flor, Así es. en esta carta que muestra el Fondo Monetario lo dice textualmente, ¿no? Así como dice, se apoya la inversión en ciencia, tecnología e infraestructura, Hay una reducción progresiva. tiene que haber una reducción Sí. en los subsidios. Y te digo más, 2 veces el FMI lo Claro. dice. Lo dice en el comunicado del viernes que sacó el FMI, el comunicado del staff del fondo, digamos, y ayer en Twitter, Guita Gopinath, que es la número 2 del fondo,
también hace un hilo de Twitter, allí lo vemos, que dice, estuvimos de acuerdo en que será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva, es decir, lo dice muy claramente. Ahora, acá la discusión, ¿la escucharon a Xiomara Castro en su Sí. asunción como presidenta de Honduras? Haciendo que no paguen los que consumen menos de 150 Ella dijo, voltios, a creo que, ¿no? partir de Sí. hoy, los pobres o quienes están en situación de pobreza en Honduras no van a pagar más tarifas. Es un proyecto de ley igual. Bueno, y van a pagar más quienes más posibilidades tienen de aumentar. Es decir, el gobierno habla de una segmentación y que paguen más o se le eliminen los subsidios a quienes están en condiciones de pagar un aumento tarifario. A priori eso no implicaría un ajuste sobre los sectores vulnerados. Sí, lo que pasa es que vos tenés que bajar el gasto público para cumplir con el FMI. Eso se va a hacer vía segmentación de tarifas. Por ahora la segmentación, sí, en ON te van a decir que está, pero todavía no hay nada para que se ejecute mañana, digamos. La segmentación, de hecho, está lista desde mayo del 2020. Ya la tenía hecha la Secretaría de Energía y se fue ¿Y posponiendo por qué con no el está lista, tiempo. Flor, para que se ejecute a partir de mañana? Porque ahí ¿Qué es lo que falta? Porque como está hecha, que es como va a salir efectivamente, es que se va a aplicar según dónde vivas, en base a cuánto cuesta el metro cuadrado. Y eso no es algo tan fácil de definir, eso de los $3.700 por metro cuadrado. Digo, no es tan fácil. Podés tener otras segmentaciones mejores por ingresos, pero no podés avanzar por ahí porque tenés un secreto fiscal. Es Claro. decir, no es fácil implementar la segmentación y viene desde hace tiempo. Hay muchas internas en energía. De hecho, quien anuncia cómo van a ser los aumentos en tarifas, este 20% en luz y gas, no es el secretario de Energía, es un off the record que hace una persona de la cartera de la Secretaría de Energía que no es el secretario. Bueno, hablando de internas o incluso, conflictos dentro del propio frente, recuerdo una renuncia que no fue renuncia en la Secretaría de Energía también en su momento, ¿no? Que se Federico dimitió. Basualdo, titular del Ente Sí. Nacional Regulador Exacto. de Energía. Que finalmente y no es el renunció. subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, así es, quien sí, la renuncia, no renuncia. Esas internas nunca se dirimieron, se dijo que se quedaban atrás, pero una cosa es dejarlas atrás y la otra es efectivamente resolverlas. Nunca se dirimieron esas internas y te digo más, hay medio como una segmentación blue, como dos equipos trabajando por separado dentro de la Secretaría de Energía. Estamos hablando... Sería muy auspicioso lo que está. No, bueno, puede haber... Por ahí después se combinan y sale como una mega segmentación. No nos espantemos por las internas. Las diferencias son lógicas. Es un frente que hasta hace muy poco representaba proyectos económicos y sociales antagónicos, no diferentes, antagónicos. Con lo cual, las internas son lógicas. No me espantaría eso. Me preocupa que no se haya desarrollado, después de lo que pasó en las primarias, que no se haya desarrollado un espacio donde de una manera madura se puedan conducir. El problema no esas son las diferencias. crisis, sino los mecanismos de resolución. Bueno, claro, cómo se conduce, me parece que está dentro del manual del peronismo, Sí, pero y- eventualmente, que no impacten en un daño que desprestigie al gobierno, lo debilite Sí. frente a negociaciones tan importantes. En esa Sí. semana tan dura post-elecciones, que la carta de Cristina, que lo que decía Alberto y todo, se hablaba dentro del Frente de Todos de los halcones y las palomas, algo que siempre se refiere Sí, claro. para Juntos por el Cambio, entre los que le decían a Alberto, bueno, rompe. O sea, se hablaba de algunos halcones dentro del Frente de Todos. No sé si sería el caso de esta vez, pero digo, eso es lo que pasó Hay post-elecciones. que decir que no hay vez que el presidente Alberto Fernández no reciba a algunos gobernadores peronistas, que no reciba a algunos dirigentes sindicales, que no reciba a algunos empresarios que le pidan esto mismo que dice Son Flor. los mismos que decían que Cristina ya había vencido, que no había retorno. Algunos de ellos, sí. Ujú. Lu Bertoya, estuviste en silencio pero observando y me parece que la pata judicial también tiene internas, incluso la reforma de la que hemos hablado siempre, nunca se concretó. Bueno, ahora están reunidos quienes están organizando la marcha, la mesa chica de la marcha para mañana, que queda muy opacada también con todo esto y que no está ajeno a las discusiones. Bueno, Recordemos la marcha, distintos- es una marcha a tribunales. Es una marcha a tribunales convocada a las 18 con 3 consignas claras. Una tiene que ver con la renuncia de los 4 integrantes de la Corte Suprema, la otra tiene que ver con el fin del lawfare y la tercera con la democratización de la justicia. Esta marcha está convocada por todos sectores afines al Frente de Todos, pero que han estado ahí con rispideces y que estaban tratando de cerrar una fórmula de conjunto, ¿no? Que haya un documento consensuado y que
probablemente haya un orador que sea Juan Ramos Padilla, el juez. Ahora, esa marcha desde el Frente de Todos no se la convocó oficialmente. Sí se dijo cada uno tiene el derecho de ir, manifestarse, ¿no? Bueno, sí, la línea por ahí más clara fue la del secretario de Justicia, ¿no? De Juan Martín Mena, que dijo, me parece sano que vayan, pero ahí, bueno, claramente hay distintos referentes del gobierno que pertenecen a distintas organizaciones que van a ir a la marcha. Bueno, ¿sí? hay algunas de ellas, ¿no? La CTA sacó un comunicado, CTA de los trabajadores, la de Conduce Goyaski, sacó un comunicado apoyando esa marcha. Camioneros, el Frente Sindical, la Corriente Federal de Trabajadores, que incluye o es parte de la CGT, el Frente de Abogados Populares, Justicia Legítima. La presidenta de Justicia Legítima es Cristina Camaño, ¿no? Camaño, sí. Camaño, la titular de la Agencia Federal, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. Camaño dice, yo no voy, pero va Justicia Legítima, ¿no? Que estuvo participando también ahí en la redacción del documento. Bueno, volvamos. Hay creo que lo comentaba Jimena. Se le ha criticado también al gobierno por qué no se apalancó más en la movilización popular para poder hacerse más fuerte y tomar, bueno, no sé. Pero perdón, y eso le diera hubo más dos grandes razón. convocatorias, si no me equivoco, en noviembre y en diciembre del año 2021. Sí, pero, una por el pero día... ¿vos te acordás lo que antecedió a esas convocatorias? En un momento era una convocatoria de sectores de organizaciones sociales y algunos sectores de la CGT. Después eso se transformó en una movilización más amplia, de respaldo total. Sí. Incluso participó también la Cámpora de esa movilización. Pero quiero decir, cada vez que hay una movilización, no es sencillo quién convoca, quién no convoca, quién participa. Entonces, pero eso sí fue una movilización hubiera mostrado también... Post-elecciones, ¿no? Sí, sí, Bueno, digo, está bien. Fue post-elecciones. Pero no le fue sencillo al gobierno tampoco convocar a movilizaciones y que eso tenga una homogeneidad detrás del frente. No, pero es verdad lo que dice Luli en el sentido de que esa movilización también empezó medio espontaneísta y no se sabía quién convocó. Lo había convocado Eve en un momento, después se suman algunos ministros y después iba a haber termina... una movilización anterior al Mercado Central, ¿se acuerda? El 17 de octubre. La dispersión a la hora de convocar también es una falta. ¿Cuál es la crítica en este punto? Que es lo que marcaba Jimé hace un ratito, es ¿cuál es el enfoque político que se le está dando a este preacuerdo con el FMI, más allá del enfoque técnico? El enfoque técnico está claro con la presentación del gobierno. Es el mal menor, es la mejor negociación que la que se pudo llegar, es algo que nos permite sobrevivir sin ajuste, es algo que nos permite, que nos da un escenario de previsibilidad en el futuro inmediato. O sea, el escenario técnico está acá. Ahora, ¿cuál es el político? Porque ¿qué es lo que pasó y qué es lo que ven? Hubo un apellido que no estuvo ni en el discurso, ni en el anuncio del presidente Alberto Fernández, ni en la presentación del ministro Martín Guzmán, que es el apellido del presidente que firmó el acuerdo que Argentina está renegociando, que es el apellido Macri. Entonces, pero, la crítica... ¿cuál es la acusación al gobierno? Que no se señaló al macrismo o al Fondo Monetario en la responsabilidad del... Bueno, ahí Alberto algo préstamo. Contestó, ¿no? En el fin de semana con Mario Weinfeld le dice, bueno, yo di una señal pidiendo que denunciaran a Macri en la justicia, Sí. Ahí está la Procuración del Tesoro. Eso difiere, eso difiere de la demanda. Yo no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que es lo correcto, no estoy diciendo que es lo que tenía que hacer. Estoy diciendo cuál es la demanda. La demanda era que a este acuerdo, que además... Se le ponga nombre y apellido. No solo se le ponga nombre y apellido, sino que se le cargue de épica política. Es decir, vos decías, bueno, sabés que lo firmaste, tenías que convocar a Plaza de Mayo y tenía que hablar el presidente de la Nación y la vicepresidenta y decir, lo arreglamos nosotros, pero este desastre lo hicieron tal y tal y tal y representa Nico, tal y tal cosa. Eso es lo que no pasó. El presidente ni siquiera lo menciona a Mauricio Macri con nombre y apellido cuando da el discurso grabado desde la Quinta de Olivos el día viernes. No habla de... Lo que pasa es que después tenés que lograr que... ¿Alguien puede decirle a este gobierno que no ha señalado al macrismo o al Fondo Monetario en la responsabilidad de la deuda? Pero aparte tenés que lograr después justo que te lo voten ese sector al que si salís a matarlo, después no te vota, no hay acuerdo, te caes en default en menos de un mes. O sea, también puede estar eso. No sobre la mesa. tienen margen para no votarlo. Para mí lo votaban. Podías pintar el Congreso con la cara de Mauricio Macri, con un logo grande del FMI, que lo tenían que votar igual. Pero No la veo por ahí. ¿Les parece justa la crítica al gobierno de no haber señalado al fondo o al macrismo como responsables de la deuda y que eso es una tragedia? Entiendo que no es no señalarlo, sino darle otro volumen social y popular a esa situación, ¿no? No lo sé. Lo que a mí me explicaban era como que no había que el acuerdo o este principio de entendimiento, para decirlo más técnicamente, no hay un reconocimiento es un reconocimiento al acuerdo que firmó Macri sin protestar.
falta la protesta, decían. Yo creo que el punto es que el fondo se haga cargo y que entregue más de lo que entregó, más allá de lo inédito por no reclamar, por no pedir reformas estructurales. Lo que se pedía es que el Fondo Monetario no haga solamente un mea culpa, que ni siquiera está en el comunicado que había emitido el fondo, sino que además tome decisiones a la altura del daño que provocó. Y me parece que eso es lo que se puede criticar. Pero bueno, esto es lo que está arriba de la mesa. Yo quisiera, le voy a pedir al director a ver si podemos buscar el testimonio de Álvaro García Linera. Charló con Bernarda Llorente, la presidenta de la Agencia Estatal de Noticias TELAM. Y yo sé que no va a resolver el problema de argentinos y argentinas en este momento, ni tampoco la crisis política a partir de la renuncia a la presidencia de la bancada oficialista de Máximo Kirchner. Pero me parece que no se puede perder de vista esto que dice García Linera sobre la característica de estos gobiernos progresistas en la región a la hora de analizar sus límites y en todo caso la audacia que se les demanda a la hora de los problemas que tienen entre manos. Lo compartimos. Que emerge esta nueva oleada de gobiernos progresistas que hacen despertar otra vez el entusiasmo de seguir avanzando en igualdad. Pero claro, se trata de una segunda oleada progresista que no es la repetición de la primera. Es un progresismo que ha afincado su victoria más en la movilización electoral que en la movilización callejera. Es un progresismo que ya no viene de la mano de los líderes carismáticos, sino que viene de la mano de líderes políticos que están respondiendo a las nuevas circunstancias del momento político. Se prepararon para una gestión más administrativa y de reconstitución de derechos que habían sido cercenados y mutilados en los momentos de la restauración conservadora que ha durado 4 años o 1 año, pero no son gobiernos que se habían preparado para enfrentar semejante gravedad de crisis económica y crisis médica. La pandemia siempre metiendo la cola, ¿no? En este contexto. Quiero recomendar, para empezar, que vean esta entrevista muy interesante, como decía Pablo, de Bernarda Llorente a Álvaro García Linera. Pero la semana pasada, Cristina Kirchner en Honduras, en el marco de la conferencia Los pueblos siempre vuelven, dijo textualmente: los pueblos siempre vuelven y no lo hacen nunca de la misma forma ni con los mismos dirigentes. Lo remarco porque en la Argentina, cuando se dice volvió el kirchnerismo, no volvió el kirchnerismo de Néstor Kirchner en el año 2003, no volvió la Cristina Fernández de Kirchner el 54%, el presidente es Alberto Fernández, es una coalición, luego de 4 años de macrismo y en el medio de una pandemia. Me parece que son todos componentes que cuando uno los bate como si fuese una barwoman en un bar, sale algo totalmente distinto, con otro sabor, con otro color, con otra tonalidad, con otra textura, que me parece que todavía se está definiendo, Pero ¿no? mira qué interesante que los desafíos sean los mismos del resto de los gobiernos progresistas de la región. Esto es lo que marca García Linera. Eran líderes que lograron una mayoría electoral, pero no necesariamente convocar emocionalmente a las masas como le habían hecho Lula, Chávez, De hecho, la excepción Correa. puede ser Lula. Bueno, sí, La hay que ver excepción cómo vuelve podría Lula. ser Lula. Pero hay Hay una que ver, explicación en que da todo García caso. Linera a todo esto, que dice: el progresismo no se ha dado cuenta de que el futuro de su obra ya llegó. Es Así decir, es, muy los interesante. pueblos a los que ese progresismo gobernó adquirieron determinados derechos, costumbres o características que hoy por hoy reclaman otra cosa. Modificaron sus demandas. Exactamente. Bueno, lo que dice Linera es, venían a administrar y recuperar derechos. Y en el tramo siguiente, y me parece, ¿por qué estamos recordando esto? Porque quizá lo que hoy ocurrió con Máximo Kirchner es una expresión muy clara de este desafío. Gobiernos más moderados que venían a hacer otro tipo de administración, por supuesto recuperar derechos, pero que se enfrentan por la pandemia a la necesidad de una audacia tal que saque a los sectores vulnerados de la crisis que están viviendo, de los márgenes de pobreza, de la inflación y demás. Y en esa disyuntiva me parece que se encierran las disputas no solamente internas del Frente de Todos en la Argentina, lo que le pasa a Pedro Castillo en Perú, lo que le va a pasar a Boric seguramente en Chile, y también lo que se está viendo en otros países de gobiernos progresistas que han ganado elecciones. Remarcar que lo que contaba Nico Fiorentino, este llamado de Máximo Kirchner al presidente Alberto Fernández, fue confirmado por el propio presidente. Incluso Fernández dijo: Cristina no avala la decisión de Máximo. Máximo me comentó, dijo el presidente Alberto Fernández, que se siente más cómodo
en el llano. Bueno, veremos. El gobierno seguramente va a tratar de darle este contexto y conducir la dificultad, conducir la tensión. Bien. De todas maneras, la política no es 1 más 1 y ocurren siempre cosas inesperadas. No vamos, Lucila Trujillo, ¿con qué? Sí, nos reencontramos el miércoles, porque Sí. mañana juega la selección argentina contra Colombia, así que lo van a poder ver al partido por la televisión pública. Por supuesto, ahora se quedan con Cosquín, noche de cuarteto, 100% noche cordobesa, me gusta. Nos vamos y a disfrutar, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Que tengan buena noche de lunes.